Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo. Tenemos en esta noche una mesa redonda y tengo dos pastores invitados. El pastor José Tejada, que es para mí un privilegio, la primera vez que comparto con él, y el pastor Alexis Fernández, que ya es amigo de casa, ya hemos compartido varias veces. Y en esta noche vamos a hablar acerca de algunos temas en cuanto a la temporada en la que está viviendo la iglesia y la humanidad. Pero el pastor Alexis nos va a compartir una palabra para comenzar. Amén. El pastor Jaramillo dice buenas noches para los que están de noche, porque este video lo van a ver a diferentes horas y en diferentes lugares. Lo que es de día en un lugar, en otro es de noche. Así, no importa la hora, aquí estamos el pastor Felipe, el pastor Alexis, quien le habla, y nuestro hermano pastor José Tejada, quien le amamos bastante. Vamos a tener lo primero, que es una lectura en la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 13, nosotros los pentecostales siempre leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Leo el verso 4, que dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por este momento en el cual Él nos permite pues estar en su presencia. Nos ponemos de acuerdo el pastor Felipe, el pastor José Tejada y mi persona para entrar a la presencia de Dios con reverencia y pedirle que Él sea con nosotros en todo tiempo en esto que queremos tratar en este día. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos que haga el efecto para el cual tú la envías a tu pueblo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Tiene toda la razón el pastor, porque esto sale en los medios y no se sabe cuándo ni cómo va a ser recibido dependiendo del lugar donde usted esté. Pero quiero hacer unas preguntas que vamos a discutir, y una de ellas quiero comenzar acerca de los efectos positivos para la iglesia esta pandemia. ¿Ha tenido algún efecto positivo? Y yo quisiera darle la palabra a nuestro pastor José Tejada, por favor, primero. Bueno, muchas gracias, pastor Jaramillo. Gracias, pastor Alexis. Bueno, en este sentido, de alguna manera, la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. De alguna manera, lo que está sucediendo lo hemos enfrentado sacando lo mejor de ellos. Y lo mejor es que el altar familiar, de una u otra manera, se ha vuelto a levantar. Que en muchos lugares o hogares no se había hecho por mucho tiempo de la gente, la familia, orar juntos. Por lo menos hay mucha gente que está orando juntos de vuelta. Ese es el punto de vista. Amén. Pastor Alexis, usted, ¿cuál es su posición acerca de los efectos positivos? Yo le puedo agregar, ¿verdad? Lo que dice el pastor Tejada es correcto. Se ha levantado en diferentes hogares ese altar que estaba, vamos a decirlo, caído. También algo bueno es que personas que estaban enemistadas entre familias, pues yo no sé si es el miedo o qué ha sido, pero se han amistado. Hermanos, hermanas que estaban de sangre, nacidos de la misma mujer, enemigos, y nos ha llegado buenas noticias de que en este tiempo se han buscado, han hablado, se han perdonado, y muchos
de nuestros familiares que no creían en el Señor han venido a los pies de Cristo. Otra cosa buena que ha pasado es que dentro de este mover inusual que ha habido, pues los hermanos han visto en la necesidad de innovar y se están llamando no solamente aquí dentro de la hermandad que hay, de la iglesia, de los hermanos en Cristo, sino que llaman a sus países y están teniendo en las noches, a la hora que pueden, servicios de familia y no de 15 minutos, hay muchos que están durando 1 hora. Y bueno, eso lo digo por una familia muy allegada a nosotros, donde la mamá es cristiana, los hijos no lo eran. Entonces ella le dijo, vamos a hacerlo nada más 2 a 3 veces a la semana. Y ellos le dijeron que no, que ellos lo quieren todos los días. Entonces todos los días hay familias que se están comunicando y están haciendo servicios familiares, que ha sido algo bien bonito. O sea, creo que ha sido algo positivo en ese aspecto. Amén. Yo quisiera agregar que en mi experiencia personal, algo que me ha sucedido es que a través de esto, de los medios, porque yo todavía no había usado los medios para salir llevando la palabra, pues se ha logrado tocar a algunos familiares personales y hemos logrado llegar a otras personas, también personas que de una u otra manera ya no se estaban congregando en la iglesia, a través de esto se acercaron. Entonces, eso es mi experiencia en cuanto a los efectos positivos. Pastor Alexis, los efectos negativos que usted puede ver para la iglesia en esta temporada. Bueno, la parte negativa creo que ha sido opaca mucho a las partes positivas. Y no que yo sea pesimista, pero tú sabes que el pastor conoce sus ovejas. Hay muchos pastores, tengo amigos pastores, los cuales han tenido inquietudes similares. Todo comenzó, ¿verdad?, con este problema en el mes de marzo, mayormente aquí en los Estados Unidos. El último servicio que nosotros dimos fue un viernes, creo que el 20 de marzo fue el último. Y ya el domingo siguiente tuvimos que hacerlo online. ¿Qué ha pasado? Fíjate que tenemos servicio los martes, los viernes. La iglesia no ha dejado de venir, por lo menos yo y otros hermanitos hemos estado viniendo. Tenemos matutino, 4 días, no lo hemos dejado. En estos 2 meses y algo que van, no hemos dejado los matutinos. 4 días venimos de 6 a 7. Salimos los martes, los viernes. Pero me he dado cuenta que la parte que quiere buscar a Dios la busca. Siempre hay en la iglesia hermanos que se motivan y espiritualmente están alerta. Pero un pastor amigo, obispo de Nueva York, publicó hace un tiempecito atrás, cuando esto comenzaba, dice, bueno, los que no venían, los que siempre estaban en cuarentena, sin haber cuarentena, ahora tienen una causa para mantenerse. O sea, la cuarentena que tenían antes, que no se acercaban a la iglesia, ahora la tienen oficial, se la han dado oficial. De manera que él vio que a esos hermanos que estaban muertos, casi muertos, fríos, casi fríos, tibios, casi tibios, como él dice, pues esto le ha caído como anillo al dedo para perderse. Porque de verdad ha habido como una merma en los hermanos, aparte de que el impacto emocional ha sido muy grande, no solamente para las personas del mundo que no conocen a Cristo, sino para nosotros también, porque esto ha sido, o sea, ha sido algo que ha tocado al mundo entero y con muertes y cosas reales. Entonces, al uno ver real, que no voy a ver al pastor, que no voy a ver a un amigo, a un familiar, eso ha sido el impacto muy, muy fuerte emocionalmente y en la parte de la fe. Sabe que le paso ahora al pastor, ¿verdad? Pero cuando el Señor le habla a Pedro, él le dice, he orado por ti. ¿Sabe por qué? Porque Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De manera que yo estoy orando por ti para que tu fe no mengue, le dice Dios, el Señor. Entonces, ahora mismo la iglesia ha sido zarandeada sin aviso
porque jamás pensamos que algo como esto podía pasar. Entonces, al ser zarandeados, los que están flojos en la fe, puede ser que mueran, no físicamente, sino espiritualmente. Eso es lo que yo creo, una parte negativa. Amén. Pastor José Tejada, su visión de esta pregunta, por favor. Gracias, gracias, Pastor Jaramillo, gracias, Pastor Alexi. Bueno, pienso que en el sentido negativo, todo el mundo hemos sido afectados de una u otra manera, porque cuando alguien fallece, como dice el Pastor Alexi, cuando hay que cerrar el templo, porque verdaderamente que yo le sigo al Señor por casi 35 años y todo el tiempo he estado en el templo. Esta es la primera vez que me ausento tanto tiempo del templo. Me ha hecho muchísima falta. Además, la Biblia nos manda a congregarnos y a no dejar de congregarnos unos con los otros. Y pienso que en el templo es una oportunidad que tenemos para socializar los unos con los otros, glorificar a Dios juntos. Entonces, esa partecita también ha sido negativa. En otras iglesias, la parte financiera han sido afectada también, que inclusive algunas iglesias tal vez no puedan resistir completamente la batalla económica por causa de la situación que están viendo. Entonces, en ese sentido, yo veo negativo esa situación. Entonces, por otro lado, en algunos lugares han aprovechado esta situación para entonces arremetir contra la iglesia, atacar a la iglesia, en algunos lugares. Entonces, significa que sea como sea, tiene parte negativa. Y pido a Dios de que la iglesia vuelva a retomar y que lo que regresemos de vuelta a la iglesia, vengamos con la pila nueva, eh, fortalecido en el espíritu y dando gracias a Dios que nos dio la oportunidad de vivir y regresar de vuelta, a adorar a Dios en el espíritu, y que esta partecita negativa que todos hemos sentido, entonces la miremos como manda la palabra de Dios y como dice la Biblia, que todo obra para bien, como dije hace un momento. Entonces nosotros estamos claros en que todas las cosas que suceden, suceden porque Dios la permite. Es decir, que nada se le da por encima a Dios. Y si Dios ha permitido esta situación, lo mejor es sacarle partido a esto y sacarlo mejor y pedirle al Señor que ahora el que no iba a la iglesia regrese a la iglesia, porque inclusive en algunos lugares hay iglesias que se han estado levantando, como dice el pastor Alexi, en medio de todo han continuado orando. Nosotros también hemos continuado orando mucho más. Entonces, quiere decir que en medio de esta situación, la parte negativa, hay que aprovecharla y entonces tomarla la positiva y buscar a Dios dando gracias a Él en todo, porque esa es su voluntad. Esa es mi palabra. Quiero agregar algo, Felipe. Sí, claro. Esto que decía el pastor Tejada, nosotros hemos sido cuidadosos con relación a las finanzas y mayormente lo que hemos estado dando ánimo a la iglesia. Hay otros que han, han exacerbado un poco los ánimos, los sentimientos, porque cuando tú entras solamente habla de COVID, ya tú sabes, del virus. Y todos los días las estadísticas hablan de muerte. Entonces, hay algunas personas dentro de la fe, de la comunidad de fe, que no se han enfocado en lo que van saliendo de este problema, sino lo que han muerto. Entonces, todo eso es lo que la prensa amarilla, la prensa sensacionalista, quiere oír. La gente lo que quiere oír es de muerte, no quiere de recuperado, solamente de muerte. Entonces, hemos cometido quizás el error de enfocarnos mayormente en los muertos, no en los que han salido adelante. Eso ha sido negativo. Y en la parte de la finanza, hemos visto algunas personas, ¿verdad? Si tienen llamado de Dios, no lo sé. Y yo creo que Dios respalda a los pastores que son de Él, la iglesia, no van a cerrar. Si es de Dios, no se va a cerrar. Entonces, he oído algunos comentarios con relación a personas del ministerio que han salido hablando que si usted va al supermercado, así como usted va, vaya a la iglesia y lleve. Entonces, se han enfocado, han hecho un mal enfoque de la finanza.
Creo que son cosas que se tocan en privado, cada cual sabe su responsabilidad, aunque hay muchos que nunca han sido responsables con lo de la iglesia. Por ejemplo, este local que está aquí, yo no tengo que decirle al mundo lo que yo debo de pagar aquí por este local, pero ustedes sí lo saben. Y si otro lo quiere saber, el costo, el gasto que hay en una iglesia que debe de un mortgage o una iglesia que renta, no anda por menos de 3 a 10 mil dólares mensuales. Entonces hay iglesias inclusive que han perdido al pastor y aparte de eso han perdido parte de sus ingresos porque la gente si no trabaja no puede dar nada. Entonces se ha perdido el trabajo, los empleos se han perdido. Hay creo que hay como 30 millones de personas, más de 20 a 30 millones de personas que perdieron el empleo y son cristianos, hay muchos cristianos que lo perdieron. Entonces se ha perdido también esa capacidad de solventar nuestros problemas económicos dentro de la iglesia. ¿Qué han hecho los pastores? Como lo que estamos hablando. Bueno, hemos orado a Dios, hemos clamado al Señor, aunque hemos tenido que dejar algunos gastos sin cubrir. Creo que es una parte también negativa de este problema que ha venido, es la parte de la finanza. Ha tocado muy fuerte a las iglesias. Sí, yo quería agregar en cuanto a lo negativo, pienso yo que ha sido mi experiencia, sobre todo en estas últimas semanas, porque el ser humano, estamos hablando como humanos que somos, nos acomodamos muy fácil fácilmente a lo más fácil. Perdónenme la redundancia, pero lo he visto como profesor del instituto, que había que movilizarse al instituto y prácticamente media hora a una hora de viaje y de regreso a casa. Entonces ahora lo estamos haciendo por Zoom y muchos de los estudiantes se salieron, otros su actitud no está como acorde a una clase. Y creo que lo mismo sucede en cuanto a las reuniones de iglesia. Yo personalmente no he hecho sino una sola reunión de Zoom con la iglesia, entonces no he visto tanto esto, pero algunos no aparecen en las reuniones de Zoom, otros dejan la cámara apagada. Tuve una mala experiencia precisamente porque estábamos haciendo una pequeña reunión con la iglesia y una hermana se sintió muy incómoda porque yo no le di la voz. Estábamos preguntando cómo íbamos a hacer para regresar y resulta que la cámara estaba apagada y yo ni la oí ni la vi y ella se ofendió porque dijo que yo le di la voz a todo mundo menos a ella. Entonces, son situaciones que son accidentales, pero a través de los medios hay una serie de situaciones que pueden ser bendición, pero al mismo tiempo la pregunta mía es, el regreso a la iglesia, y eso lo vamos a hablar más adelante, ¿será que la gente se acomodará a ver los servicios desde su casa y se le hará más difícil regresar al edificio? Eso creo que puede ser uno de los peligros, porque vuelvo y le digo, el ser humano tiende a acomodarse a lo fácil, y hablo en general todas las personas. Fíjate, pastor, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, Pablo le da duro a los Gálatas, porque dice el que inclusive lo llama insensato, que no usaban los sentidos, porque se devolvieron tan rápido de la manera de pensar para no obedecer a la verdad, dice. Fíjate, el ser humano se adapta rápido a lo cómodo. Yo no estoy en contra, tú sabes, del incentivo económico que el gobierno da. Pero, fíjate, uno hace las matemáticas, la gente sabe hacer matemáticas. Si tú te ganas $500 semanales y tú tienes que trabajar 40 horas, perdiste el trabajo. La compañía paga una parte por ti, el gobierno paga otra parte, yo no sé si le toca lo mismo. Supongo que le tocan $400, pero viene el gobierno y aparte de eso le pone un incentivo de 600 por encima. ¿De qué estamos hablando? 600 más 400 son 1000 sin dar un golpe.
Entonces, cuando la compañía quiere reabrir y quiere reingresar al empleado, el empleado dice, espérate, porque, oye, pero yo sin trabajar estoy ganando más que si trabajara. ¿Entiende? Entonces, hay un peligro aquí. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel, Pablo, Ezequiel está denunciando algo. Dice, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma. ¿Qué dice el profeta? Bueno, había soberbia, saciedad de pan y mucho tiempo, dice que tenían ociosidad. Son tres cosas que juntas hacen lo que pasó en Sodoma y Gomorra. La gente se puso a inventar porque tenían comida, tenían muchísimo tiempo y aparte de eso la soberbia. O sea, yo ahora estoy mejor que antes. ¿Entiendes? Entonces puede haber un peligro allí si el cristiano no identifica esto. De manera que te pueden adormecer. Creo que nuestra fe puede adormecerse. Y no quiero que malinterpreten que estoy en contra de las ayudas, porque si tú la necesitas, está bien. El asunto está que te acomodan a una situación que inclusive te puede dañar tu parte espiritual. Eso es lo que yo creo. Pastor Tejada, dígame algo. Sí, bueno, mi querido, lógicamente estoy de acuerdo con ustedes dos, así es. Sin embargo, el área cibernética va a continuar creciendo y con ese crecimiento de las redes sociales, entonces lo que va a llegar un momento que la gente se va a acostumbrar tanto y tanto que ya la gente va a salir muy poco de la casa. Por ejemplo, hay un japonés que fabricó, fabricó un robot y él se encuentra sorprendido con lo que hizo, porque el robot sale a trabajar y él se queda en su casa. Qué Eso es tremendo. impresionante. Sí, impresionante. Entonces, por este sistema de que se está viviendo hoy a través de la tecnología, esto sigue avanzando. Entonces, mucha gente se va a volver cibernética. Inclusive, no van a venir ni siquiera a los templos a adorar a Dios. Pienso que el verdadero cristiano debe de entender que la casa de Dios es la casa de Dios. Por ejemplo, en Jerusalén estaba el templo y la gente venía en caravanas de diferentes lugares al templo a glorificar a Dios. Y en su sinagoga, en sus lugares donde estaban, en su comunidad. Sin embargo, hoy más que nunca necesitamos congregarnos y unirnos. Por ejemplo, nosotros damos nuestro culto por internet a través de Facebook. Sin embargo, yo siento la gloria de Dios predicando y la gente entra y todo, pero no es igual a cuando No, uno está en la casa de Dios físicamente. es Entonces, correcto. vamos a tener los pastores que trabajar en el área emocional, en el área psicosomática de la gente, porque hay gente que se va a acostumbrar a escuchar tantos mensajes y tantas predicaciones y tanta confusión que hay hoy día, porque hay mucha confusión, caos. Entonces, cuando hay confusión, la gente no sabe para dónde ir. Entonces, los pastores vamos a tener que orientar a nuestra gente, guiarlo y siempre poner a Dios por delante. Y cuando la gente tiene a Dios por delante, la palabra de Dios es una luz adentro de nuestro espíritu y nos va a iluminar, nos ayuda a discernir, nos ayuda a escoger lo mejor. Entonces, yo creo que en medio de todo esto, la parte negativa va a ser que el grupo que se quiera acostumbrar a no venir a los templos, inclusive a no tener ningún tipo de responsabilidad en la casa de Dios, de no ir ni siquiera a la esquina, darle un tratado a alguien o hablar de Dios, entonces se va a acomodar. Esa es la iglesia que se puede quedar, porque la gente que se quede aquí abajo se van a ir enfriando. No estoy diciendo que si usted ve un culto por internet, que si usted no puede venir a la iglesia por alguna razón, específicamente si está enfermo, está trabajando, tiene algún problema o algo y no puede venir, que usted está perdido. Pero creo que si la gente voluntariamente, solo porque no quiero ir a la iglesia, me quedo en la casa y veo el culto por internet, no tiene la fuerza que tiene como venir a la casa de Dios, a la iglesia, al templo, a adorar a Dios juntos en armonía, como dice el Salmo 130. Sí, quisiera yo poder agregar, porque sé que hay algunas personas que son muy astutas en la manera de pensar y piensan los detalles. Y dice, bueno, pero es que no, el templo no es el edificio,
el templo somos nosotros, entonces no hay necesidad de ir a un templo físico, pudieran decir algunos. Pero yo quiero decirle, es verdad que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no el edificio, pero ¿cuál es la necesidad de venir y estar juntos? Y es porque se reactiva el cuerpo de Cristo en esa reunión, porque yo tengo dones y talentos que Dios colocó en mí, que son para la iglesia, como en este caso el que soy pastor, pero la iglesia, la comunidad, los hermanos tienen otros dones puestos por Dios sobre ellos que vienen a favor de mí. Entonces, esa es la unidad de la que habla la Biblia, en donde es recíproca, donde yo doy y recibo de los demás. En cuanto nosotros nos reunimos por vía internet, solamente estamos dando hacia allá, pero las personas que están viendo reciben, pero no tienen la oportunidad de dar de lo que ellos tienen. Y esa es la parte que se elimina en los medios, en estos medios, que ellos pasan a ser una parte inactiva en el cuerpo de Cristo porque solo reciben, pero no tienen oportunidad de expresar, de dar al resto del cuerpo. Yo quería agregar eso porque no es un capricho el que tenemos de que la gente venga al edificio. Creo que no se puede sustituir esa reunión física con los medios, aunque los vamos a seguir usando porque es efectivo, pero nunca va a suplir el estar reunido físicamente como iglesia. Estamos de acuerdo. Quisiera, Pastor José Tejada, preguntarle, ¿estábamos preparados para esto? Bueno, yo pienso que nadie estaba preparado. Primero, porque cuando esto comienza allá en China, todo el mundo vio lo que pasó y lo que estaba sucediendo. Pero la gran parte de la gente pensaron, si me llega a mí o si llega a mi comunidad o a mi nación, será algo muy simple. Por lo menos yo nunca había visto en los Estados Unidos tanta persona morir ante una situación como esta. Allá en 1918 sucedió una situación complicada, pero con todos los medios que hoy tenemos, la ciencia avanzada como la que tenemos y todo esto que tenemos y la facilidad que tenemos, los Estados Unidos tampoco estaban preparados, la potencia número 1 del mundo. Entonces se hizo el epicentro del mundo, los Estados Unidos. Entonces, en medio de todo esto, nadie estaba preparado, pero sí la gran parte de las personas que estamos vivos ahora, ya después de esta, estamos aprendiendo una gran lección. Primero, a que la vida está colgando de un hilo y vivir agarrado de Dios y vivir consagrado al Señor, sirviéndole a Dios como Él manda. Y segundo, que nosotros, nadie es como tan fuerte para decir soy intocable. Es decir, aquí todos somos vulnerables y cualquier cosa puede suceder. Pero en realidad, a mi punto de vista, nadie estaba preparado. Pastor Alexis, ¿quiere agregar algo? Totalmente de acuerdo con el pastor, la iglesia en sí no estaba preparada. Yo inclusive veía esto como un sueño futuro, porque yo siempre se lo dije a la iglesia. Mientras yo sea pastor aquí, no voy a ver muchas cosas, pero le decía, va a llegar quizá un día donde la gente va a estar en la casa, el que canta va a estar en su casa, la ofrenda va a ser a través de tarjeta de crédito y le vamos a decir al hermano que está en la casa, cántate una alabanza en lo que los hermanos dan sus diezmos y ofrendas. Desde la casa eso yo lo hacía como un relajo, porque yo jamás pensé que esto iba a pasar, pero cuando vi el problema en Europa, precisamente en Europa teníamos, que ya le había dicho al pastor Tejada, que no iba a poder acompañarlo a Israel este año, porque tenía un viaje en pareja para Europa este año. Entonces íbamos a ir varias parejas de la iglesia. Cuando vi el problema, inmediatamente cancelé. Cuando lo vi allá en Europa, no aquí, pero jamás pensé que iba a pasar esto. Porque en Nueva York hasta marzo se hablaba de una gente así contagiado, pero cuando vino esto de repente, pues los planes total cambiaron de la iglesia completa.
y tuvimos que readaptarnos y buscar la manera de meternos en esto de los servicios por internet, pero de verdad la iglesia no estaba preparada y todavía no estamos totalmente preparados para esto. Mentalmente yo no me quiero preparar para esto. Correcto, yo me uno también al pastor Tejada, que he entendido, esto nos ayuda a entender la fragilidad del ser humano. Estamos pendientes de un hilo, como prácticamente una cosa que creo que con lo que hay ahora pueden haber enfermedades peores. Creo que la mano humana ha inventado cosas peores. Y sin embargo, esto nos ha puesto a la humanidad entera, nos ha paralizado. O sea que tenemos que entender que realmente solo Dios tiene que ser nuestra confianza y nuestra seguridad, porque el ser humano, por más de tecnología, avances y todo, vemos la fragilidad de la humanidad. Pastor Alexis, ¿cuál ha sido la respuesta de los diferentes pastores en esta temporada? Bueno, tú sabes que ha habido una lluvia, podría decir, de información, dentro de ellas correctas e incorrectas, de mala manera y de buena manera de decirlo. Hay pastores que interesados, ¿verdad?, en el bien, quizás no lo hemos hecho tan bien. Hay otros que han mal informado a la comunidad cristiana. E inclusive ese es el problema, que no tenemos un filtro para nosotros hablar y tirarlo después de haberlo filtrado. Porque hay pastores que han hablado, a lo mejor han tenido buenas intenciones, pero vuelvo y te repito, no creo que nosotros debemos de estar diciendo, ya se murieron 500 y 1000 allí, que ahora va 1 millón de infectados, que la ciudad de Nueva York van 9, y eso estaba volviendo loco a la gente, porque tú encendías la televisión o la enciendes todavía, y eso es ahí. Desde por la mañana hasta la noche, esa es la única noticia que hay. Eso ha mermado un poco. Pero la respuesta de nosotros creo que debe ser de esperanza, un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer. Dios está en control. Él es un Dios inmanente. Se lo he dicho a la iglesia. Él no se ha olvidado de su creación. Es verdad que Él está fuera. Él tiene su trono fuera de aquí, pero Él es un Dios que cuida, según dice la palabra, Él cuida su creación. Y Él no nos ha olvidado a nosotros. Entonces, mayormente lo que hemos tratado es traerle palabra de aliento a la iglesia. Hay una parte de los pastores que han tratado de traer aliento a la iglesia, no solamente a su iglesia local, sino que cuando salimos a Facebook, a cualquier plataforma, Instagram, YouTube, Facebook o cualquier otra que usted conozca, no solamente lo van a ver los miembros de su iglesia, entonces eso es lo que hay que tener cuidado, de que hay un mensaje, es de arrepentimiento, es un mensaje de acercar a las personas al verdadero Dios, porque todo el mundo quiere que Dios le escuche, pero Él tiene su regla para escuchar. Tú no puedes ir, por ejemplo, a la Casa Blanca y meterte de un solo para allá. Hay un protocolo a seguir. Entonces, si esos son los de aquí abajo, imagínate con el de allá arriba. O sea, el protocolo es a través de Cristo, no a través de otro. Entonces, ahí nos hemos perdido un poco nosotros, en que no hemos guiado no solamente a nuestra iglesia, sino a la población mundial que nos puede estar viendo. Y hemos propagado noticias incorrectas, tú ves, porque ni siquiera los mismos médicos se han puesto de acuerdo con cómo se está moviendo esto. Al principio te sacaron que 4 horas duraba el virus en tal parte, que si es una superficie de tal dura hasta 24 horas. Hoy en día te están diciendo que se muere más rápido, porque quieren abrir ya. O sea, le metieron un pánico a la gente tan grande que se dieron cuenta que la gente no quiere salir, están inmovilizados. Entonces, nosotros también es probable que hayamos corrido de esa misma manera. Pastor José. Sí, señor. Bueno, es así. Así como dice el pastor Alexi, hay mucha información correcta e incorrecta y eso ha creado confusión en muchas personas. A la misma vez, se ve como si fuera, como si fuera una guerra química, porque parece un monstruo con 1000 cabezas esta situación. ¿Por qué?
Por ejemplo, la enfermedad del COVID tiene los mismos síntomas que cuando una persona tiene miedo. Cuando una persona tiene miedo, se le corta el aire, se enferma del estómago, le da diarrea, le da de todo. Entonces, mucha gente estaba tan y tan confundido que no sabían qué era lo que estaba pasando y algunos hasta fueron al hospital a que le hicieran la prueba y salían negativos con los mismos síntomas, con el dolor de cabeza y todas estas cosas que da esta enfermedad. Entonces, dentro de todo esto, la información correcta debe de estar clara. Por ejemplo, alguien habló que ya la iglesia estaba pasando por la gran tribulación. Eso es un asunto erróneo. La iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia habla del paso de Dios. Habla exactamente en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Allí habla el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Y en un abrir y cerrar de ojos recibiremos al Señor en las nubes del cielo. Esta es la verdad con la iglesia. Es decir, que la iglesia, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de los juicios que vendrán a la tierra. Yo veo esto como principio de dolores y como el comienzo de la preparación de una bancarrota global. Y para que el anticristo se pueda manifestar, primero tiene que ocurrir el rapto de la iglesia, es decir, que Jesucristo se lleve a la iglesia, y segundo, el mundo tiene que estar en una bancarrota global para que él pueda tomar el control económico y las naciones puedan darle la autoridad a los 10 reyes que la Biblia habla en Apocalipsis 17 y verso 2. Entonces, significa de que los pastores tenemos que estar claros y discernir. Otros hablaron de la marca, del microchip y todas estas cosas. Entonces, pueden poner mi microchip que quieran y mientras la iglesia esté en la tierra, ese microchip no tendrá ningún poder. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo que compró la iglesia, que compró los creyentes, es más poderosa que 1000 microchips que puedan hacer. El peligro va a ser para los que se queden y ese comienzo que ya se comenzó a ensayar, porque ya el país como Suecia y otros más, que el microchip sigue avanzando para comprar, para entrar a los teatros, para hacer cosas. Entonces, se sigue adelantando como el misterio del gobierno del anticristo todavía no se ha manifestado en pleno, pero sí como que viene preparando el terreno para que la humanidad se vaya adaptando. Y esta situación es parte de lo que Mateo 24 habla de las plagas de los últimos tiempos también. Es decir, que los pastores tenemos que guiar a la gente siempre con la palabra de Dios, no por lo que alguien pensó, por lo que alguien soñó, lo que alguien le dijo un espíritu, ni algo que le habló. No, no, no. El asunto es que no es que alguien le habló a alguien, no, el asunto es qué es lo que Dios dice en la Biblia. Porque por la palabra de Dios es que la iglesia tiene que ser guiada, porque la palabra escrita cancela cualquier cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Correcto. Sí, esa debe ser nuestra dirección, la palabra del Señor. Mucha gente confundida, los medios son una gran bendición, pero tienen ese peligro, ese danger. Y es que lo mismo te pueden informar lo bueno como lo malo. Y es ahí donde pienso yo, siempre que siento esa responsabilidad como pastor de enseñar bien la congregación, porque no les puedo decir, no vean, no miren, pero sí he tenido un reto, enseñar lo mejor que pueda para que ellos puedan tener un oído, que puedan discernir esto no está bien. Ese es nuestro reto. Pero eso es lo que pasa en esta temporada y pidiéndole a Dios que la gente no se confunda. Pero sí, el espíritu de temor tomó una fuerza terrible en esta temporada. Hubo un momento de esta temporada donde yo sentía literalmente que la enfermedad iba a la par del espíritu de temor y de terror, de pánico. O sea, las personas, el que no estaba contagiado estaba aterrorizado. Y el que estaba aterrorizado, contagiado, estaba más aterrorizado todavía. Entonces se unieron esas dos cosas trayendo mucho pánico. Pastor José, ¿cuándo usted cree y cómo será el regreso a nuestros edificios? Bueno,
¿Cuándo? En realidad no lo sabemos. Nosotros aquí en New Jersey, como iglesia, estamos esperando la orden del gobernador y el alcalde de la ciudad de Gutenberg. Estamos nosotros ahí. Pienso que será muy pronto, pero no sabemos todavía y será con muchas restricciones, porque ya este asunto, esta situación cambió todo, ya no es lo mismo. Entonces, como ya cambió todo, ya no es lo mismo, entonces hay que buscar la forma, la manera de que ahora al regresar a los templos, cada uno de nosotros pueda hacer lo que tiene que hacer. Primero, que cuando se regrese al templo, cuando se regrese a los templos, pastores amados, tenemos que estar preparados. Es decir, que por lo menos cuando la gente vea en este video, no sabemos, porque va a estar en los medios de comunicación, no sabemos cuándo ellos lo van a ver, pero en algún momento la gente va a ver este video. Entonces, ahorita que estamos grabando este video, todavía las autoridades de New Jersey no nos han dado las directrices, la dirección de nosotros poder abrir o reabrir los templos. Entonces, habrá que esperar. ¿Cómo? No lo sabemos, pero vamos a seguir las restricciones. Es decir, que lo que pide la ciudad hay que seguir, porque aquí lo dice la palabra que leyó el pastor Alexis en Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que nosotros no podemos divorciarnos de las escrituras a menos que la ciudad o el estado diga no se pueden abrir los templos o nos digan no se puede hacer esto, lo otro, conforme a la palabra de Dios. Y ahí entonces uno tiene que decir lo que tenga que decir. Pero en realidad hay que esperar hasta que llegue ese momento, mi querido pastor. Gracias por esta excelente pregunta, porque tenemos que prepararnos para regresar a los templos. Pastor Alexis. Que estamos esperando el momento en que toda la iglesia pueda reunirse. No va a ser tan fácil, va a ser en fase, en etapas. Aunque nosotros no hemos cerrado un solo día esta iglesia, de lo que estaban programados, hemos estado siempre 3, 4 personas, a lo más hemos estado menos de 10, unos 8 personas, nunca hemos cerrado la iglesia. Todos los servicios lo hemos hecho de aquí los domingos, hemos transmitido desde la iglesia, desde aquí, desde el templo. Como dijo bien el pastor, yo quise leer este capítulo 13 de Romanos al comenzar, porque sí le dimos a las autoridades que andaban buscando la forma de parar este asunto, toda la razón se la dimos al principio. Las iglesias hemos sido tolerantes y prudentes. Hemos hecho todo lo que ellos nos pidieron hacer. Hemos cerrado las iglesias, nadie viene a las iglesias. De hecho, tú sabes, han querido y uno frena porque hay personas que les gusta estar en el templo, pero no lo hemos hecho por respetar lo que dice el capítulo 13 de Romanos. Ahora, estuvimos viendo un pastor en la Florida que se pronunció con relación a este asunto. Pero hay otra información que es del Congreso de Roma, de Italia, donde una de las congresistas estaba diciendo cuál era la agenda del gobierno con relación a este asunto, y es gobernar totalmente la voluntad de las personas. De manera que nos han quitado todo el derecho, todo el poder. Nosotros por constitución, por la constitución de los Estados Unidos, tenemos derecho a reunión para nuestras creencias, porque hay libertad de creencia aquí en los Estados Unidos. Pero ha venido este problema, este mal, que no solamente afecta a una parte de la población, vamos a decir a los que creen no le afecta, a los que no creen sí. No es así. Esto es a ricos y pobres, a blancos y negros. Esto le está dando a todo el mundo. Entonces, por prudencia han cerrado las iglesias, pero creo que los pastores debemos de estar alertas, porque dentro de esto creo que han tomado una autoridad por encima de... quieren un aislamiento, y eso era lo que denunciaba esta congresista en Italia, un aislamiento total. Yo le preguntaría a las autoridades, si yo tuviera la oportunidad de estar frente al gobernador de nuestro estado aquí en New Jersey, ¿cómo estaban los ancianitos en aquellos lugares de ancianos? ¿Estaban distanciados, sí o no?
¿Estaban en sus hogares, sí o no? ¿Por qué hubo tanta muerte de ancianos cuando ellos nunca salieron a la calle? ¿Cómo les llegó a ellos el virus? Sería bueno preguntar esto, porque son informaciones que nosotros como ciudadanos comunes no tenemos acceso, y yo te voy a decir la verdad, hay secretos con este problema que nunca vamos a tener acceso. Entonces, lo que quieren es un distanciamiento. Yo veo bíblicamente que cuando Daniel estaba orando y andaban buscando algo para hacerlo caer, lo que les tomó a ellos como la mejor oportunidad fue tratar de que Daniel durara 30 días fuera de la presencia de Dios. Y no lo lograron. En esta iglesia no lo han logrado. En esta iglesia desde las 6 de la mañana hasta las 9 hay una cadena de oración por teléfono, desde por la mañana hasta las 9 de la noche. La iglesia se ha mantenido orando, pero el lugar físico nadie lo sustituye. Entonces, yo creo que los pastores debemos de estar alerta y no dormirnos, porque quizás, no creo en conspiración, pero el diablo no duerme. Y anda buscando una muerte de la iglesia, porque la venida del Señor está muy cerca. Entonces, si encuentra una iglesia desprevenida, dice la Biblia que el diablo está preparado para hacer caer hasta a los escogidos si le fuera posible. Entonces, nosotros vamos a respetar el capítulo 13 de Romanos, siempre y cuando el diablo no quiera tomarnos como quisieron tomar a Daniel. Pastor José, ¿quiere? Sí, señor. Bueno, así es. Siempre y cuando que esto no se siga viendo de que la iglesia sea vituperada o sea perseguida y que los enemigos de Dios se levanten para utilizar este tiempo o esta situación mundial para atacar la iglesia, porque la iglesia siempre ha sido atacada. Pero como dice el pastor Alexi, a la vez que se acerca más y más la venida de Cristo, Satanás se levanta más y más, y uno de los puntos blancos de Satanás estratégico para destruir son las familias, los hogares, y las iglesias están compuestas por familias. Entonces, si ataca los hogares, es decir, encerrándolo más de tiempo, por ejemplo, ahorita ya vemos, vamos aquí por 2 meses y pico, y ya se está reabriendo poco a poco la ciudad. Pero si de repente dijeran, bueno, la iglesia se va a quedar 5 meses cerrada, o 6 meses, o un año, y todo el mundo abriera, ya entonces ahí habría que inmediatamente uno tiene que alzar la voz, porque ya sabemos que solo es la iglesia. Pero en medio de todas estas situaciones, yo estoy claramente seguro que la iglesia va a tener que levantarse a orar como nunca antes y a confrontar como nunca antes la fuerza del mal, porque tarde o temprano vendrá una persecución contra la iglesia. Y la persecución que vendrá contra la iglesia muchas veces no la vamos a ver en nuestros ojos literalmente, pero pueden comenzar ocultamente con planes ocultos para ir aprobando leyes. Por ejemplo, ahí mismo en la ciudad de Nueva York, ahí se aprobó una ley que pueden abortar los niños hasta los 9 meses. Eso es horrible delante de los ojos de Dios. Y vemos el desorden que hay por toda parte del pecado. Ya el pecado no se le puede llamar pecado, ya la cosa la han ido cambiando la gente. Entonces, inclusive en las emisoras, en los medios de comunicación, hay muchas restricciones, que hay cosas que se hablaban antes y ya no se pueden hablar. Entonces eso va a ir encajetando, enjaulando a la iglesia. Entonces, al quitarle la autoridad a la iglesia de poder predicar la palabra como tiene que predicarse, como decía el pastor Alexi, entonces ahí llega el problema, donde entonces la gente se va a ir adaptando a lo que a Dios no le agrada, porque los predicadores que hablen en contra de ese pecado, de esa maldad que la gente esté haciendo, entonces serán perseguidos o multados o encarcelados. Entonces eso viene cocinándose poco a poco, y al final de todo esto, lo que va a resultar es que el que sea fiel a Dios tendrá que dar, si tiene que dar su propia vida en cualquier parte del mundo, tendrá que darla. Yo agradezco a Dios que en América
se levantarán algunos gobernadores, alcaldes, enemigos de Dios, pero aquí somos muchos creyentes, ¿verdad? Muchos creyentes. Entonces, y además las autoridades superiores, una gran mayoría de la gente que trabaja con el gobierno. Yo tuve el honor de estar en la embajada americana en Alemania. Ahí fui a dar unas campañas evangelísticas y tuve el honor de hospedarme en esa embajada americana en Alemania y pude ver con mis ojos cómo esos altos militares del ejército americano allá en Alemania ponían todas las cosas a un lado y se tiraban de rodillas a buscar a Dios. Y en muchos lugares del mundo, muchos ejércitos, muchos presidentes se han bajado del trono que ellos creían que estaban altos y se han humillado delante de Dios y han invocado al pueblo a orar, han pedido el favor de Dios. Entonces, todo esto, de alguna manera, Dios está preparando la iglesia para que la gente entienda que Cristo viene ya y que la iglesia se va y que el que se quiera salvar va a tener que tirarse de rodillas ante la presencia de Dios, humillarnos a Dios, buscar a Dios. Inclusive, he visto que en medio de la confusión, hay personas que se han levantado a atacarse unos a los otros, atacar la fe del otro hermano, y de aquel y de allá. Eso es negativo, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en todo lugar de amarnos los unos a los otros. Entonces tenemos que sobrellevarnos y comprendernos. Lógicamente, predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios como se predica. Si la palabra de Dios se predica completa, ella sola corrige a quien tenga que corregir. Entonces, esa es mi palabra por ahora, pastor. Amén. Claro, gracias, pastor. Solamente quisiera agregar algo en este punto que quiero que sea comprensible de la venida de Cristo, porque este problema fue global y nos muestra cómo se puede o se ve la necesidad, hasta cierto punto se abre una necesidad a un gobierno global, porque ahí hubo un problema global. Y eso no significa que el anticristo ya está ni que estamos en la tribulación, pero que sí vemos cómo va avanzando la humanidad a ese tiempo profético declarado en la Biblia. Porque lo que está pasando ahora en la humanidad se ve ya muy cerca de lo que profetiza Daniel y Apocalipsis acerca del tiempo de la tribulación. Por supuesto, la iglesia está aquí, y mientras la iglesia esté aquí, no se puede manifestar el anticristo. Es lo que está en el medio que impide la manifestación del anticristo. El Espíritu Santo, pero no chocar con sus creencias, pero el Espíritu Santo no es que se va con la iglesia, sino que cambia de ministerio. Será como en el Antiguo Testamento, donde vendrá sobre ciertas personas, como lo hacía en el Antiguo Testamento, como van a ver los testigos, y el Espíritu Santo vendrá sobre ellos en el tiempo de tribulación, gente que solamente predicará el evangelio. Pero el que se va y está impidiendo la manifestación del anticristo es la iglesia. Y mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no se podrá manifestar. Pero sí vemos el panorama profético más claro de cómo la tecnología y la humanidad, que estaba tan dispersa, ahora se ha unido. O sea, nos vemos a través de esto, como decía el pastor al principio, corrigiendo mi ignorancia en cuanto al saludo de la noche, porque ahora mismo, si esto sale, al verse en el mundo entero, no se sabe a qué hora lo van a ver. Y eso es lo que yo trato de ver, de que el mundo se volvió pequeño ya. Y hay toda la facilidad para que venga un gobierno mundial. Yo no estoy hablando de que esto está sucediendo, pero ya estamos viendo el panorama donde el anticristo puede implementar un gobierno mundial fácilmente, porque está la tecnología, están los medios, y vemos cómo las necesidades como el coronavirus provoca, abre puertas para que aparezca alguien y diga: yo tengo la solución, yo tengo la salida y la respuesta. Es correcto. Quería hacer la última pregunta. ¿Seremos los mismos después de esto, Pastor Alexis? ¿Qué opina? Bueno, te puedo decir con relación a testimonios de personas. En nuestra iglesia
fueron contagiados en diferentes épocas, en diferentes tiempos, unas 14 personas, unos 14 hermanos fueron contagiados con el virus. Familias enteras fueron contagiadas. Gracias a Dios, ninguno murió. Pero hay hermanos de esos que le dio tan malo y de diferentes maneras. Hay uno que le dio en los pies, le inflamó los pies, a otro le cogió con el cerebro, perdieron un poco la memoria. Y así, algunos que no podían respirar de noche. De día respiraban más o menos bien, pero de noche no podían. Otros no podían ni siquiera decir una palabra. Y así, pero Dios los sacó a todos a bien. Pero esas personas que salieron me decían, esto es para yo no volver a ser igual. Yo no voy a ser el mismo cristiano. Ojalá, ¿verdad?, que cumplan ese anhelo que tenían, porque se vieron tan al borde de la muerte que dijeron, de ahora en adelante no puedo ser el mismo cristiano de antes. O sea, tengo que ser mejor. Y yo creo que ellos no van a volver a ser igual. Creo que no. Creo que serán mejores. Ahora nosotros que hemos tenido la dicha de que no nos ha dado el virus y hemos estado expuestos a muchas personas, como pastor, estuve expuesto a muchas personas con el virus y yo no sé si me dio o no. Yo me hice la prueba de anticuerpo ahora y no tengo todavía los resultados. Yo digo, déjame ver si acaso ese parásito, como dicen en algunos países, no quiero decir la palabra porque en otros países es mala, pero el virus, vamos a decir el virus, quizá me dio y yo no lo supe. Yo bebí de todo, yo bebo de todo, pero eso no viene al caso. El asunto es que yo creo que a los que no le dio y estaban débiles antes de esto, si no se ponen de acuerdo las pilas, esto le va a dar duro para siempre. Porque hay personas, yo dije que este virus ahora va a demostrar quiénes eran pastores verdaderos, quiénes iban a ser ministros verdaderos, porque no tenemos el altar ya. Hay gente que nada más es de aquí, que son de altar. Gente que evangelistas que son de altares. Y de eso ya usted sabe. Podemos hacer otro servicio. Y hay cristianos que nos gusta mucho el altar, pero ahora no se puede. Entonces yo dije, ahora es que se va a determinar quién es quién. Quién es el verdadero pastor, quién es el verdadero ministro, quién es el verdadero creyente. Yo creo que los creyentes de verdad no van a ser movidos por esto. Porque Pablo lo dice claro, dice, ¿quién nos apartará? O sea, él se hizo un análisis, ¿quién me puede apartar a mí del amor de Cristo? Yo creo que el verdadero no va a ser apartado. Pero a los que estaban flojos, yo no sé, yo no te puedo decir, no puedo ser tan positivo. Pastor Tejada. Sí. Sí, señor. Bueno, pienso que así es. Es decir, esto es un asunto que cada quien va a tener que tomarlo individual. Y cada uno de nosotros como creyentes, nosotros vamos a tener que estar en nuestra posición. Yo creo también eso, que el verdadero creyente no lo mueve ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada. Sin embargo, pienso que la humanidad, por lo menos esta generación, muchas personas no vamos a ser igual. Por lo menos yo no había pasado algo así, de tener que estar en una situación, andar con este sistema de mascarilla todo el tiempo, esa máscara y todas esas cosas. El miedo que le dio a la gente, ahora mismo todo el mundo se convierte en sospechoso y así. Entonces, no es, para mí que por un largo tiempo la humanidad no va a ser igual, porque no, como dijimos al principio, no estábamos preparados para algo así. Y concerniente a lo del altar, así es. Todo el mundo que busque a Dios va a regresar tranquilamente a buscar más a Dios. Porque eso sí yo sé, que el que estaba buscando a Dios, esto debe ser para buscarlo más. Y el que no lo estaba buscando, bueno, levantarse fuertemente, recobrar ánimo y continuar hacia adelante como tiene que ser. Pero pienso, hay dos cosas que puedo terminar con esto. Que nos muestran exactamente que la venida de Cristo está a la puerta y que tenemos que estar preparados. Primero, la restauración de Israel. Ya lo saben, 1914, 14 de mayo de 1948, corrijo, 1948, el 14 de mayo, se restaura Israel. Ya ustedes ven el mismo día la guerra que reciben. Y ya hace poquito celebraron 70 años. Y la Biblia dice, la generación que ve la higuera reverdecer
será testigo de todas estas cosas, hablando de Mateo 24. Entonces, la generación que vio reverdecer a Israel ya tiene más de 70 años. Y la Biblia habla que la vida del hombre puede ser 70 años, 80, y el que vive de ahí para adelante lo vivió de gracia, por misericordia de Dios. Entonces, quiere decir que eso es una señal clara de que Israel, como la higuera, ya reverdeció. Y segundo, Daniel 12, la ciencia aumentada. A Daniel se le dijo, y la ciencia se aumentará precisamente en los últimos días. Entonces, ya hoy día la ciencia, según los científicos, ya no aguanta más. Le han metido, mire, quieren clonar la raza humana. En otras palabras, sacarle copia a los seres humanos. Ya ustedes saben, trasplante de corazón, ahora trasplante de rostro de personas, y ahora quieren hacer trasplante de cabeza de seres humanos. Y cuántas cosas más que ya lo sabemos. Entonces, me dice todo esto, más las armas químicas, biológicas, las armas nucleares que tienen las naciones, pueden destruir más de 20 mundos como este. Solo Estados Unidos y Rusia pueden acabar con el mundo en cosa de un par de días. Entonces, significa de que todo esto es como un ensayo. Lo que yo veo es como un ensayo a lo que viene, porque en una guerra química se cree que solamente sobrevivirían un tiempo la gente que estén trabajando en minas de carbón o en barcos submarinos o que estén en lugares específicamente preparados para eso, pero no hay lugares de refugio. Si usted le pregunta a la gente en la iglesia, ¿dónde está su lugar de refugio en su comunidad en caso de un ataque nuclear? Cuando la Biblia habla en el capítulo 2 de Joel, nos habla precisamente de este tiempo final. Entonces, si hubiese un ataque nuclear, una guerra nuclear, yo le garantizo que la gente, el aire quedaría envenenado, porque así lo dicen los científicos y así está declarado y demostrado. El aire quedaría envenenado inmediatamente, la radiación mataría a millones de personas casi instantáneamente, los tumores en la piel que le saldría a la gente, el aire se le cortaría a la persona, como este problema ahora, que algunos creen que la situación que estamos viviendo, si una persona tosió, estornudó, se quedó en el aire, y yo lo creo porque eso es bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que estamos mirando nos está diciendo que hay algo fuerte, grande, que va a suceder en este mundo, y eso que viene para el mundo será terrible, pero la iglesia será sacada de esta situación, y lo que nosotros tenemos que tener es claro de que ya por lo menos esta generación no va a ser igual, porque lo que vivimos esta experiencia y lo que estamos vivos, nunca habíamos visto tantas personas. Cuando yo empecé a ver todos esos trailers allá en Queens, lleno de cadáveres y todos los días en la noticia, yo dije, pues ya se fastidió todo el mundo, ya aquí no va a quedar nadie vivo por lo que se ve, porque era todos los días 500, 600, 700, 800 en New Jersey, por allá por el otro lado, y por todos lados, muertos por todos lados, la mortandad por todos lados. Entonces, gracias a Dios, que la misericordia de Dios y la gente orando, Dios ha ido teniendo misericordia del mundo, porque esto es un asunto global, y por lo que veo, esta generación va a quedar marcada, y la gente que busque a Dios va a volver de vuelta a la iglesia fuertemente a buscar de Dios, y el que no quiera buscar a Dios se va a acostumbrar otra vez a su sistema de vida hasta que mueran, y mueran perdidos y se vayan condenados. Que Dios los libre. Que Dios nos cuide, que nos ayude. Pastor, sí, adelante, pastor. Yo les agradezco el amor, la paciencia y el tiempo que nos han dedicado para compartir con nosotros este tema, porque creo que era un tema muy, muy importante. Yo solo no lo hubiera podido expresar de la mejor manera como lo hemos podido oír a través de ustedes. Yo le agradezco en el nombre del Señor y en el nombre de nuestra congregación, porque las palabras de ambos nos traen esperanza, nos traen fe, nos traen consuelo, nos animan y nos ayudan a ver un poquito más allá de esta crisis, porque ya estamos creyendo y esperando que estamos prácticamente a la salida de esta crisis. Y una vez más, yo vivo agradecido de Dios, porque sí tiene cosas, ha tenido cosas negativas, pero es lo que he logrado ver, y creo que ustedes me lo han dejado expresar durante la reunión, que el que está
está. O sea, realmente yo he visto, y no he querido mencionar mucho esto en lo económico, no lo mencioné, pero ahora puedo decirlo. Los que son fieles han sido fieles en el pasado en cuanto a sus ofrendas y sus diezmos, lo han seguido siendo fieles ahora. Yo he visto esa continuidad y siguen personas llamándome y mandándome mensajes de que Dios les ha abierto puertas y los ha bendecido. Entonces, yo he visto a Dios manifestarse en esta temporada porque hay una temporada muy difícil, pero como lo que yo siempre digo, nuestro Dios no se le ha cortado la mano. Él sigue bendiciendo a su pueblo, Él sigue demostrando su amor, Él sigue fortaleciendo nuestra fe y vamos a pasar al otro lado y yo oro por ustedes y por sus congregaciones para que haya un reverdecer en esta nueva temporada que pronto estaremos saliendo de esto. Si alguno de ustedes quiere mencionar algo para despedirnos, lo puede hacer ahora. Sí, quisiera de mi parte, pues, darte las gracias, Felipe, por habernos invitado al pastor Tejada y a mí a este diálogo bien interesante para nuestras iglesias aquí en New Jersey y para todo aquel que lo pueda ver, porque es un diálogo, podríamos decir, internacional, porque lo van a ver más luego. Quiero dejarle como otro regalo en la palabra, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el verso 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo haga, perdón, quiero en el 10, este cuando él se quería arrodillar, pero el 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el verso 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El Señor dice, Él termina diciendo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él se declara como el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y nos da una bienaventuranza y dice, dichosos, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Le dejo ¿verdad? Como palabra de aliento estos versos, el capítulo 22 de Apocalipsis. Le digo a la iglesia, manténgase firme, alerta, activa, no permita que el enemigo les robe su bendición. Así que Dios me los bendiga. Bien. Pastor José Tejada, por favor, despídanos. Muchísimas gracias, Pastor Jaramillo. Muchas gracias, Pastor Alexi, Amén. por la invitación también. Y bueno, lo dejo con esta palabra. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Es decir, que le demos gracias a Dios en medio de todas las cosas que suceden en la vida y vivamos consagrados a Él. Que si Él viene o nos llama a su presencia, podamos estar preparados. Muchas gracias y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. De manera que les bendecimos a todos y una vez más, gracias, pastores, por su tiempo. Amén.